Purísima. Sin pecado concebida. Bienvenidos, queridos hermanos, a esta catequesis en el 6º día de la novena Santa Faustina. Queridos hermanos, en este 6º día de la novena a Santa Faustina, como saben, toda esta novena tiene el propósito de profundizar, conocer más el misterio de la misericordia divina. Lo hemos ido viendo a lo largo de, ya con estos 6 días, distintos momentos, distintas reflexiones para profundizar la misericordia de Dios, tanto en Dios mismo, en el momento de la creación, en la creación de los ángeles, en la creación y la caída del hombre, en la encarnación. Y hoy nos toca ver la misericordia de Dios en la obra de la redención. En el último día de la novena veíamos cómo la misericordia de Dios se hizo carne. Jesús es la misericordia encarnada, llama así Sor Faustina, y nos basamos en el numeral siempre del diario de Sor Faustina. Y Sor Faustina, en estos últimos numerales que escribe de su vida, estamos por leer y reflexionar el numeral 1747, escritos en los últimos meses de su vida, en el año 1938, ya después más adelante voy a precisar la fecha, pero muy probablemente sea entre julio y agosto que haya escrito este numeral, donde Sor Faustina está a punto de entregar su vida a Dios, y toda su vida es una ofrenda a la misericordia de Dios, un redescubrir la misericordia de Dios. Esa ha sido su misión, es el colorario de su vida, lo que está escribiendo en estos numerales, al describir la misericordia de Dios, tanto en la creación de los ángeles, la naturaleza, en el ser humano, en la encarnación y en la obra de la redención. Y como vamos a ver en los próximos días, también en la Santa Iglesia, en los sacramentos. La infinita bondad de Dios en la redención del hombre, escribe Sor Faustina en este numeral, y vamos a ir reflexionando. Oh Dios, que con una sola palabra habrías podido salvar miles de mundos. Un suspiro de Jesús habría satisfecho tu justicia. Esto es algo que nos tendrían que haber enseñado en catequesis, muchos de ustedes ya lo saben, pero la entrega de Jesús en la cruz fue un acto, vamos a decir, como dice Sor Faustina aquí, de pura misericordia. Él podría haber redimido el mundo con un acto del pensamiento, de voluntad, con la simple encarnación, con un simple deseo, y podía satisfacer la justicia del Padre. Sin embargo, decidió encarnarse para sufrir la pasión, y no solamente, sino quedarse en la Eucaristía, quedarse con nosotros hasta el fin del mundo, presente, vivo y ofrendado al Padre como lo está en la Eucaristía. Y es algo fundamental comprender que lo que escribe aquí Sor Faustina: Jesús habría satisfecho tu justicia. Se dirige al Padre, porque muchas veces consideramos la misericordia sin darnos cuenta de la importancia de la justicia. El desagraviar al Padre del gran tamaño de nuestra malicia, de nuestro mal, es el primer propósito de la obra de la redención. Desagraviar al Padre para así a nosotros unirnos con el Padre. Es el sentido por el cual nosotros vemos que debe completarse la justicia. No hay verdadera misericordia sin justicia. Hasta que no reconocemos que nosotros, sin la gracia de Dios, sin la salvación de Cristo, sin la encarnación, hubiéramos merecido lo que tuvieron los ángeles rebeldes, que eligieron solo apartarse eternamente de Dios en lo que es el infierno. Pero hasta que no reconocemos la intrínseca maldad del pecado que entró en nosotros, no podremos darnos cuenta de la grandeza de la misericordia de Dios.
Por eso muchas veces en nuestra vida tenemos que darnos cuenta de lo que somos capaces de hacer y no creíamos que éramos capaces de hacer, y lo fuimos y lo hicimos, y destruimos familia y cometimos esos pecados, y engañamos, mentimos, traicionamos, ofendimos, nos descarrilamos, y no tuvimos que hasta tocar fondo, como decimos, para darnos cuenta de la bondad de Dios. Como lo hizo el hijo pródigo. Exactamente el evangelio del hijo pródigo nos muestra que cuando él estaba deseando comer la comida de los cerdos, o sea que para la mentalidad hebrea, desear comer la comida de los cerdos y no tenerla era la cosa más avergonzante que podía vivir una persona. Sin embargo, allí en ese momento recordó la bondad del Padre, que hasta el último jornalero tenía que comer en la casa de su Padre. Por eso es importante reconocer la justicia, de que somos capaces por nosotros mismos de estar deseando comer la comida de los cerdos y no darnos cuenta de la bondad del Padre. Jesucristo entonces vino a satisfacer la justicia del Padre, aquella ofendida por nuestra maldad y nuestro pecado. Pero pudo haberlo hecho con un acto de la voluntad, de pensamiento, con la simple encarnación, con una gotita de sangre derramada de su cuerpo. Podría haberlo hecho de otras maneras. Y decidió hacerlo de la manera más tremenda y más espantosa para él. Porque esa es en definitiva el amor. Aquel que es capaz de sufrir por el que ama. Y sufrir de una manera, a veces uno diría, innecesaria. Por amor. Ofrendó ese sufrimiento por amor a nosotros. Para que, al menos al ver que Dios se inclinaba así y era capaz de eso por mí, pudiéramos nosotros romper la soberbia de nuestro orgullo y volver a Él. Ver a un Dios crucificado tal vez nos haría mover el corazón a arrepentimiento de nuestra maldad. Y escribe Sor Faustina: pero tú, oh Jesús, te entregaste por nosotros a tan asombrosa pasión únicamente por amor. Tan asombrosa pasión. Es que es asombroso que Dios haya querido hacer así por nosotros. Es justamente el motivo por el cual Satanás se rebeló. ¿Cómo puede ser que Dios se haga hombre? Dios se haga hombre y no ángel. Y haciéndose hombre, muera así humillado en la tortura más tremenda y más vergonzante que haya construido la humanidad. Así muera Dios, el Hijo de Dios, Jesucristo. Entonces Satanás, que era orgulloso, se rebeló contra semejante entrega de Dios, pero lo peor sería que nosotros lo desconociéramos. Que nosotros desconociéramos ese acto maravilloso de la misericordia de Dios. Que tuviéramos vergüenza de la cruz. Que tuviéramos vergüenza de la cruz cuando Cristo la abrazó. Si somos discípulos de un maestro crucificado, tenemos que hacer caso a aquel que nos dice, el que quiera ser mi discípulo, que cargue con su cruz y me siga. Que cargue con su cruz. ¿Y cómo cargó Jesús con la cruz? La abrazó la cruz. Hasta algunos autores espirituales dicen que la besó a la cruz. La justicia de tu Padre habría sido expiada con un solo suspiro tuyo, y todos tus anonadamientos son exclusivamente actos de tu misericordia y tu amor inconcebible. Podrías no haber hecho todo eso, Señor. Podrías haber evitado la cruz y tanto dolor, pero lo hiciste. ¿Y qué nos pide? Sobre todo nosotros devotos de la Divina Misericordia, que tenemos exactamente como una de las prácticas fundamentales de culto a la misericordia de Dios, que es recordar su pasión a las 3 de la tarde. Justamente en la hora de la misericordia, Jesús pide que lo acompañemos. Pide que lo acompañemos para algo que nos va a hacer bien a nosotros, para algo que necesitamos nosotros.
Así que sobre todo en este sexto día de la novena a Santa Faustina, donde contemplamos la obra de la redención, nos toca muy de lleno el tema de la hora de la misericordia. Saber que un día a las 3 de la tarde hemos sido salvados, redimidos, de esa manera, con un Dios que se hizo hombre para morir un día a las 3 de la tarde, entregar su vida por nosotros así. Y cuando Jesús le pide a Sor Faustina recordar su pasión, sea haciendo el Via Crucis o sea haciendo la visita al Santísimo Sacramento, nos está dando una señal muy clara de que en el Santísimo Sacramento, en la Eucaristía, Jesús está presente, real, verdadera y sustancialmente, como nos lo enseña la Iglesia, pero está entregado en la cruz, entregando su corazón agonizante en la cruz por amor a nosotros, desagraviando al Padre y entregando su vida por nuestra salvación, expiando nuestros pecados y propiciando nuestra unión con Dios. Ahí tenemos a Cristo vivo, agonizante, que entrega su vida torturado, golpeado, traumatizado, incluso como lo revelan los estudios que se hacen sobre los milagros eucarísticos. Cuando se estudian los milagros eucarísticos, se encuentra esto: tejido humano del miocardio, ventrículo izquierdo, de un músculo traumatizado, lacerado, estresado. Ese traumatizado, lacerado, traspasado, estresado es por esta dolorosa pasión. Y si algún día dudas del amor de Dios, piensa en lo que Él sufrió por ti, que Él pudo no haberlo hecho y lo quiso hacer por ti. Esta es la obra de nuestra redención. Por eso en la imagen de Jesús misericordioso, Jesús quiso mantener en su cuerpo, en las pinturas que se hacen de Jesús misericordioso, las llagas de aquel que sufrió eso por ti, se colgó en la cruz por ti. Y ese es el precio que Dios nos ha puesto. Valemos sus llagas. Valemos sus llagas. Y el precio de nuestra vida será hacer aquellas cosas que nos tocan hacer, siendo capaces de transformar las cicatrices de Cristo y llevarlas en nuestro cuerpo. Por eso si nos cuesta la vida familiar, matrimonial, si nos cuesta el trabajo, la vida que nos toca, pensemos en la llaga de Cristo. Y así como Él se dejó lacerar, traspasar y llevar cicatrices por nosotros, nuestra vida es una oportunidad de también nosotros tener cicatrices por Cristo. Y escribe Sor Faustina: cuando estabas muriendo en la cruz, en aquel momento nos donaste la vida eterna. Nos donaste la vida eterna. Como vemos en la imagen de Jesús misericordioso, Jesús muriendo en la cruz es traspasado por la lanza y se abre la puerta para nosotros, se abre el cielo. El cielo se abrió con ese lanzazo. Así Dios transforma el mal en bien. La lanza, con ese metal frío que significa el pecado, nuestra malicia, y lo que la humanidad quiere hacer, que es matar y destruir, sobre todo a Dios. Sin embargo, Dios devuelve el bien por mal, y a mayor mal devuelve mayor bien, y termina haciendo que de ese mal se transforme en una puerta que se abre, y que del cielo brota la vida eterna. Los rayos de la misericordia. Cuando estabas muriendo en la cruz, en aquel momento nos donaste la vida eterna. Al haber permitido abrir tu sacratísimo costado, nos abriste una inagotable fuente de tu misericordia. Nos ofreciste lo más valioso que tenías, es decir, la sangre y el agua de tu corazón. Y aquí la omnipotencia de tu misericordia. De ella toda gracia fluye hacia nosotros. En el corazón, el ventrículo derecho, el que tiene la sangre purificada, el ventrículo izquierdo, es el que le impulsa a la sangre al resto del organismo. Y ese ventrículo izquierdo, que fue el abierto en la cruz, nos dice el Señor que en vez de lanzar su sangre para darle vida a su cuerpo, prefirió
abrir un hueco y que esa sangre nos diera vida a nosotros. Nos dio todo lo que tenía para vivir. Esa es la actitud, ese es el corazón de Dios. Darnos todo lo que tenía para vivir. Esa es la actitud del que verdaderamente ama. Dios nos enseña a amar así. Y aprendiendo de ese amor, aprendemos a amar al prójimo, amar en familia, amar a los amigos, amar a quien Dios ha puesto cerca mío. Amar hasta dar la vida. Amar hasta dar la vida. Amar hasta dar lo más valioso. Jesús nos dio a su madre en la cruz y dio su sangre y agua de su corazón por nosotros. Y como viene haciendo Sor Faustina en el numeral 1748, en el posterior, hace un pequeño poema, vamos a leer una parte. Adorado seas, oh Dios, en la obra de tu misericordia. Bendecido seas por todos los corazones fieles, sobre los cuales se posa tu mirada, en los cuales está tu vida inmortal. El Señor abrió su costado para derramar sangre y agua, para que seamos corazones fieles capaces de recibir estos rayos y poder vivir su vida inmortal y que sobre nosotros pueda Él posar su mirada. Oh mi Jesús de la misericordia, tu santa vida sobre la tierra ha sido dolorosa y terminarás tu obra entre terribles tormentos, suspendido y extendido en el árbol de la cruz, y todo esto por amor a nuestras almas. Ya la vida de Jesús había sido dolorosa. Y también la de María, que desde el principio de la Anunciación sabía que su hijo sería el rey, pero el rey según el profeta Isaías, según el siervo de dolores, que quitaría el pecado del mundo, entregando su vida. Y también Jesús, consciente de su misión. Y así las dos criaturas más inocentes, más santas y puras, muere Jesús y muere de amor María al pie de la cruz, en verdadero martirio que no culminó con la muerte. Y nosotros queremos una vida de placeres. Nosotros queremos una vida sin la cruz. Cuidado porque acá se define qué clase de cristianos somos. Por un amor inconcebible has permitido abrir tu sacratísimo costado, y de tu corazón brotaron torrentes de sangre y agua. Aquí está la fuente viva de tu misericordia. Aquí las almas encuentran consuelo y alivio. Se abrió la fuente de la misericordia. Esta es la fuente de la misericordia, el costado abierto de Cristo. Este es nuestro consuelo, esta es nuestra casa. Por eso Sor Faustina, cuando le pregunta a Jesús el sentido de los rayos, Jesús le dice: bienaventurado el que viva a la sombra de estos rayos. Bienaventurado el que haga del costado de Cristo su casa, su hogar, es decir, los sacramentos, el bautismo, la confesión, la gracia del perdón total en la fiesta, la Eucaristía. Allí está la fuente de la misericordia, allí está nuestro alivio. Nuestro único alivio, sea el problema que sea que tengas, allí está tu alivio. Correremos en vano buscando tal vez terapias o métodos, gurúes, o buscando seres humanos que quisieran explicarnos todo desde lo humano. Sin embargo, Jesús ha sido muy claro. Esta es la fuente de la misericordia. Aquí está tu alivio. Aquí el Señor te dará consuelo y alivio. Queridos hermanos, me alegría compartir nuevamente con ustedes. Que el Señor los bendiga a todos ustedes y a sus familias. Y como estamos haciendo en esta novena, les voy a impartir mi bendición sacerdotal con la reliquia de Santa Faustina. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias y permanezca para siempre. Amén. Hasta mañana si Dios quiere. Jesús,
Jesús, en vos confío. Jesús, En vos confío. Re